Estás viendo APT, creando para ti. A continuación, a la luz pública. El siguiente programa es apto para todo público. Para una mejor comprensión se recomienda la compañía de un adulto responsable. Bienvenidos a la luz pública para esta tarde de jueves, donde siempre tenemos esos temas coyunturales e importantes de los niños. Un cordial saludo a nuestros televidentes, bienvenidos a la luz pública, esta tarde con un invitado muy especial de la luz pública y de APT Telecomunicaciones, el doctor Jorge Sarmiento, a quien le queremos dar la bienvenida en la tarde de hoy. Doc, bienvenido. Alejandra y comunidad, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, para nosotros creo que para APT Telecomunicaciones siempre ha sido fundamental el tema ambiental y siempre pues hemos querido rescatar y dar a conocer pues todas las iniciativas y toda la importancia que tiene la parte ambiental pues para la vida misma de las comunidades. Doctor, hablemos específicamente y empecemos por hablar del plan de ordenamiento territorial, de la importancia y las connotaciones que tiene para nuestro municipio. Bueno, en realidad Tocancipá cuenta con un plan de ordenamiento desde el año 2000. La ley 388 del año 97 especificó la necesidad que los territorios colombianos, el territorio colombiano, los municipios, contasen con esos instrumentos de planeación. Entonces, desde el año 2000 se generó el primer POT. Luego vinieron una serie de actualizaciones como la del año 2005 y luego la del año 2010, y ese es el POT vigente. Digamos que el Acuerdo 01 de 2010 es el POT vigente que tenía una vigencia de 12 años, el cual expiró como vigencia en el año 2012, pero actualmente sigue vigente hasta que no se renueve. Bueno, doctor, ¿por qué es tan importante, digamos, en el plan de ordenamiento territorial tener en cuenta toda la parte ambiental? Porque pues lo que hemos hablado, a veces pues nosotros como ciudadanos somos muy indiferentes con el tema ambiental. ¿Por qué es tan importante en estos planes de ordenamiento territorial tener en cuenta pues todo lo que nos rodea, que es el medio ambiente? Bueno, la ley 388 estableció que el eje central y elemento principal del ordenamiento territorial es, dentro de otros, es el ambiente. Pues obviamente tiene los temas urbanísticos, otros temas de planificación del territorio, pero los temas ambientales son fundamentales. Por eso se plantea la estructura ecológica principal, que es aquel elemento que recoge todos esta oferta ambiental, estos elementos sin los cuales no podemos vivir, y que deben reconocerse, protegerse, mejorarse, cuidarse y sobre todo dar a conocer para que la comunidad entre en esa participación. Doctor, con antelación pues hemos visto y acá pues hemos tenido pues muchos programas resaltando esos programas y esas iniciativas pues que se han hecho digamos en la directriz cuando usted fue secretario de Ambiente del municipio y también pues digamos las problemáticas también que se presentan por parte de las comunidades como el tema de la minería y todo esta problemática que ha sido repetitiva en el municipio. Hablemos un poquito de cómo va Tocancipá este tema ambiental desde su perspectiva. Bueno, en este momento la alcaldía de Tocancipá adelanta la actualización del POT, es un ejercicio que viene ya un tiempo atrás y que es un tema bastante dispendioso porque involucra muchas cosas. Por una parte, obviamente, el conocimiento del territorio, los planteamientos nuevos, el reconocimiento de áreas y corrección de, digamos, de deficiencias o incremento de áreas o sencillamente mantenimiento de otras. En ese sentido, en este momento se actualiza el plan de ordenamiento territorial, es un ejercicio, como lo decía, que viene de tiempo atrás, pero que está muy adelantado, muy avanzado y que pretende y busca tener una nueva visión de ordenamiento del territorio. Así las cosas, se han contemplado muchas cosas nuevas, por ejemplo en el tema hídrico, para hablar del tema ambiental. La estructura ecológica principal contempla el número de quebradas actualizado, si bien para el acuerdo 09 de 2010 en su artículo 23 contemplaba apenas 10 quebradas o algo así. En este momento se plantean 15 quebradas principales con cerca de 32 o 35 afluentes que llegan a esas quebradas como drenajes. Igualmente para el tema de humedales se está presentando un incremento significativo, obviamente que varios de estos resultados empezaron desde el año 2014-2015 y para humedales que hablamos en el acuerdo vigente, el POT vigente de 9 humedales, pues para la fecha estamos hablando de 55. Asimismo para el tema de nacimientos, si bien el acuerdo 09 del artículo 23 habla de 12 nacimientos de agua, pues para este momento estamos hablando de más de 31.
Digamos que sí hay una serie de modificaciones, de incrementos, de mejoras ambientales, porque obviamente se aumentan las áreas de conservación, las rondas, las zonas de protección ambiental, y esto tiene unas significancias y unas importancias importantes, digamos, unas connotaciones importantes. En el área de conservación, Tocancipá cuenta con 3 reservas de la sociedad civil, por ejemplo, que corresponde al Parque Gemeduque, la que se encuentra al norte del Parque Gemeduque, que se llama Ecoparque Sabana, y una al occidente del Parque Gemeduque, que se llama Gualamana. Estas son importantes porque a su vez, si bien fortalecen la estructura ecológica principal, natural, están también fortaleciendo el área industrial. Hay que recordar, Tocancipá tiene 1.152 hectáreas destinadas al área industrial, digamos al desarrollo industrial. De estas 1.152, cerca del 40%, más o menos, ya se encuentra construido. Entonces, las generaciones de emisiones, que obviamente deben cumplir con la norma, la generación de ruido, que también se ajusta a la norma, y digamos el impacto visual, viene a ser mitigado y viene a ser apocado y viene a ser permeado por estas condiciones de reserva natural. Entonces, digamos que son estratégicamente colocadas, sin pensarlo, están cumpliendo una función bien importante desde el punto de vista ambiental. Bueno, yo digo que a través de los medios de comunicación y pues digamos a veces con pedagogía la gente habla o se habla mucho de la parte ambiental, de su importancia, pero a conciencia como ciudadanos a veces desconocemos muchísimo de la parte ambiental. ¿Por qué es tan importante, doctor, precisamente hablar de estas reservas que existan y digamos tener como ese inventario hídrico, que sean conscientes de cuántos nacederos hay, de cuántos humedales, de cuántos afluentes hay? ¿Por qué es tan importante tener esa información? Bueno, hay 2 tipos de conservación, una que es la conservación ex situ, que su nombre latín traduce fuera del sitio. Por ejemplo, el parque municipal. En el parque municipal tenemos una serie de árboles, tenemos la palma de cera, que es el árbol nacional colombiano, tenemos una serie de especies nativas, unas especies exóticas. Digamos que ese ornato, esa ubicación de especies vegetales y incluso animales, porque allí también viven algunos gusanos, algunos insectos, algunas aves, digamos, viven en ese parque, es una conservación ex situ, digamos, fuera del sitio. El otro tipo de conservación es la conservación in situ, que corresponde a aquellos lugares prístinos, o sea, originales, naturales, como por ejemplo el bosque nativo o el páramo, que nadie los creó, digamos, el ser humano no los creó, ¿sí? Obviamente no le puso la mano, pero que por naturaleza están allí, digamos, tienen otro tipo de origen y que tienen unas dinámicas muy diferentes. Esos sitios conservan y albergan la biodiversidad, que es fundamental para todos, no solamente desde el punto de vista estético, desde el punto de vista de la belleza de la flor o el canto del ave, sino desde el punto de vista de la diversidad genética. Digamos, en estos bosques, que no solamente para el caso de Tocancipá, sino para el caso del planeta, todos estos parques, estos bosques y estos sitios naturales albergan la biodiversidad que constituye y conserva los elementos que la sociedad necesita o va a necesitar. Por ejemplo, el tema de las maderas, el tema de los tintes, el tema de las medicinas, los alimentos, las moléculas, las proteínas, los genes, que en cualquier momento pueden ser útiles y necesarios para la humanidad. Es decir, en este momento quizás no necesitamos los genes del Myrsiantes leucoxyla, que es el arrayán, pero seguramente en el futuro vamos a necesitarlo porque hay unas sustancias aromáticas muy importantes. Y esas sustancias químicas que utilizamos para darle sabor a una torta o darle sabor a un refresco, quizá encontremos con el tiempo que son nocivas y es necesario sustituirlas por una que es nativa, una natural, y vendría de este Myrsiantes leucoxyla. Entonces digamos que son reservorios y son albergues para comunidades y poblaciones futuras que nuestro deber y nuestra obligación es conservarlo. Entonces ese tipo de conservación in situ no solamente alberga, digamos, los elementos estéticos y naturales que debemos cuidarlos, como el armadillo, o el caso del oso hormiguero, o el caso, por ejemplo, de la zarigüeya, y hay muchos elementos así como las aves, los reptiles o los peces, sino que tienen un bagaje y digamos, una riqueza genética fundamental y que es un potencial grandísimo para la humanidad. Entonces, así se constituyen estas reservas pequeñas que tenemos en Tocancipá, estos bosques que el municipio ha comprado en su momento, esto que tiene el país, esos grandes parques naturales que tenemos, esas grandes reservas de la biosfera, de la humanidad, entonces tiene ese sentido. Entonces nos movemos en los 2 tipos de conservación, la conservación ex situ y la conservación in situ, y por lo tanto es fundamental que entendamos y sepamos que esto tiene una función y un sentido. Bueno, en esta coyuntura, doctor, desde la Secretaría de Ambiente, digamos, ¿cuál es el trabajo que se está desarrollando en particular por el doctor Jorge Sarmiento en este momento en Secretaría de Ambiente, que es fundamental para el municipio? Bueno, digamos que la alcaldía de Tocancipá desde años atrás ha venido haciendo un trabajo interesante, no solamente porque es su voluntad, sino porque es la obligación. La ley establece, por ejemplo, que
los municipios, no solamente en Tocancipá, sino en todo el país, deben destinar una porción de sus recursos públicos para la compra de predios de interés hídrico. Así la ley 99 del año 93 plantea que el 1% de esos recursos está destinado a la compra de predios de interés hídrico, es decir, predios donde nace una quebrada, predios donde está un páramo, predios donde hay un nacimiento de agua, predios que son fundamentales para los acueductos. Así Tocancipá en este momento tiene más de 200 hectáreas destinadas a eso, que son el producto de trabajos que se hicieron desde el pasado. En su momento, cuando yo estuve, por ejemplo, adquirimos cerca de 15 predios que fueron fundamentales, y además que es un proceso bastante complicado. Uno quisiera que es como sacar el dinero y comprarlos y resulta que no. Por ejemplo, la actual administración viene hace 2 años o más haciendo todo el proceso y todo el procedimiento para comprar en este momento los predios. Porque hay que hablar con el propietario, decirle usted está interesado en vender, y luego tiene que haber un acuerdo de voluntades, y luego ver que el predio cumple con las características que se quieren, y hacen los procesos previos. Y una vez que se tiene eso bien, otra gestión interna, o sea, es un trámite bastante engorroso, que en su momento estuvimos en el Congreso Nacional, el Congreso de la República, haciendo el énfasis y buscando la manera de agilizar ese tipo de cosas, porque hay una serie de cosas incongruentes. Por ejemplo, si existen 2 predios y uno es un potrero, y otro es un páramo, que tiene unos frailejones que tienen 200 y 500 años, ¿sí?, llenos de musgos, de líquenes, de pajonales, de cadamagrostis, digamos, elementos que conservan el agua. Resulta que cuando viene el tema del avalúo, curiosamente en Colombia, pues tiene más valor un potrero. Y entonces uno dice, pero ¿cómo es posible si ese potrero que fue un bosque, lo quemaron, lo talaron, lo afectaron, y eso solamente tiene pasto, que es quicuyo, peniceto clandestino del África, que eso es una plaga, va a valer más que un páramo que tiene frailejones centenarios y una biodiversidad y una función ecológica porque me produce una quebrada? Y resulta que no, en Colombia vale más el potrero. Entonces digamos que ese tipo de absurdos, ese tipo de incongruencias las estuvimos en su momento en el Congreso planteando, debatiendo, mirando, y fue realmente pues imposible, porque realmente una golondrina no llama agua y es muy complicado, pero es una realidad. Entonces, simplemente para denotar y demostrar que el proceso no es nada sencillo, es engorroso, es demorado, es complejo y tiene una serie de puntos de control, una serie de pasos bastante, digamos, dispendiosos, al punto que no se compra en un año, sino que pasan 2, pasan 3 y pasan a veces muchos más años y no se compran predios. Afortunadamente en determinado momento logramos, digamos, culminar esa etapa, pero sí es bastante difícil. Entonces digamos que ese trabajo que hacen los municipios en la conservación de los recursos naturales y la protección del ambiente es fundamental en los predios de interés hídrico. Y así las cosas, Colombia tiene millones de lotes, de predios, digamos, de pequeñas áreas que van constituyendo todo un sistema. Y ese sistema obviamente contribuye al río, a los ríos, a las quebradas, a los humedales, a los nacimientos, en nuestro caso al río Bogotá. Nuestro río Bogotá es la consecuencia de todo eso. O sea, si no existieran esos páramos, si no existieran esos sitios, esas montañas, no habría río Bogotá. Por eso si vamos a Huacheneque, en Villapinzón, vamos a encontrar que el páramo pues, es relativamente pequeño y el río es muy chiquitito y es una laguna pequeña, y que finalmente en la medida que va bajando va recibiendo, va bajando, va recibiendo, va bajando, va recibiendo. Aquí ya tenemos 29, 30 metros cúbicos por segundo en invierno. O sea, si no existiera todo eso ya no tendríamos aquí esas consecuencias. Entonces realmente el tema ambiental es bien complicado, es bien difícil, es bien, digamos, dispendioso, porque hay que interactuar con el que cultiva la papa en el páramo, con el que está cultivando las arvejas que luego comemos en nuestras casas, con el que está teniendo unas vacas en el páramo para producir leche que luego genera queso y luego lo consumimos. Entonces es bien complicado interactuar esa realidad, esa oferta ambiental, digamos, de conservación versus nuestra demanda, porque nosotros solicitamos quesos, solicitamos alberjas, solicitamos papas, demandamos, pedimos esos alimentos y obviamente alguien tiene que producirlos. Entonces es bien complicado interactuar entre esas variables de la conservación y la producción. ¿Cuál podría ser ese dispositivo que reconcilie la producción de las cosas que necesitamos con el ambiente? Bueno, realmente hay que buscar ese equilibrio. Tocancipá es un municipio interesante, por eso es un municipio que tiene equilibrios. Por ejemplo, en términos de áreas, desde el ordenamiento, tenemos una distribución muy equitativa en términos de áreas, solo que pues en el área urbana, por ejemplo, actualmente no, sino ya desde un tiempo atrás se ha venido haciendo una expansión un poco sobredimensionada. Por decir algo, tenemos cerca de 600 hectáreas de minería, pero a su vez tenemos más de 2.000 hectáreas para desarrollo agrícola, y tenemos 1.152 hectáreas para industria, y tenemos otras zonas de expansión urbana. Digamos, hay un balance, no es simplemente como algunos creen que esto va a ser solo edificios. O sea, eso no puede ser solo edificios, porque si es solo edificios, entonces dígame de dónde cultivamos
las rosas que exportamos, o de dónde están las papas que comemos de la parte plana, o dónde están las hortalizas que cultivan aquí en la vereda de la Fuente. O sea, necesitamos dejar esas áreas también. Entonces Tocancipá tiene ese balance, y en el planteamiento actual del POT ese balance se mantiene, digamos que no hay unos cambios significativos, como ha ocurrido en otros municipios que han decidido urbanizar, por ejemplo Chía, o por ejemplo Cajicá. Sopó es otro municipio que tiene unos criterios claros de conservación, y entonces dice, un momentico, aquí nomás. Entonces Tocancipá, digamos, se mantiene esa línea, y creo que esa es una de las soluciones, la proporción en el desarrollo de las áreas que garantice que este tipo de sistemas naturales como la estructura ecológica funcione. Si la estructura ecológica no funciona, ¿por qué? Todos los días consumimos líquidos, consumimos agua, nos bañamos, lavamos nuestros utensilios o nuestra ropa, y esa agua tiene que venir de algún lado, y eso viene de los páramos, y esta a su vez del río, y esta es la que nos potabilizan y nos venden. Pero si quemamos y destruimos los páramos y acabamos esos orígenes del agua, pues seguramente no vamos a tener recurso hídrico. Digamos que es fundamental el balance. De otra parte, viene un tema que es interesantísimo seguir adelante, que es el tema de la restauración ecológica, de la recuperación de todo aquello que ha sido alterado, porque no podemos pretender que sigamos talando árboles. Si miramos unas imágenes de los años 50, de los años 60, de los años 70 incluso de Tocancipá, pues vamos a encontrar un panorama bien diferente. Nuestros cerros orientales, nuestros cerros de la Fuente, nuestros cerros de Tibitoc, realmente no tienen árboles, eran escasos los árboles. ¿Y por qué? Porque resulta que, por ejemplo, el Eucalyptus globulus, que es el eucalipto que conocemos, llegó a Colombia apenas en el año 1910. Y así sucesivamente, digamos, como en esas décadas del 20 llegan de pronto los sauces, y mucho más reciente llegan los pinos y las acacias, digamos, y estos son los que empiezan a colonizar. Es decir, que si hacemos un diagnóstico y una evaluación de nuestros cerros, vamos a encontrar que un gran porcentaje son especies foráneas exóticas que están acabando con el agua. Curiosamente, el hecho de ver cerros verdes no significa que tengan agua, sino que tiene una cobertura verde, pero esa cobertura verde puede estar demandando del suelo bastante agua para poder llevar el agua a esos grandes doseles, a esos grandes techos de los árboles, y eso lo hacen con agua. Entonces la está evapotranspirando, o sea, no está secando el suelo. Pero por lo menos paisajísticamente son bien diferentes el Tocancipá de los años 50, 60, 70 al Tocancipá actual. No solamente en términos urbanísticos, en términos de industria, en términos de vías, en términos de alteraciones, sino en términos ambientales. Bueno, vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos. Ya regresa a la luz pública. APT Telecomunicaciones, en su proceso de transformación, busca crecer contigo. Es por esto que, aprobado por la Asamblea de Delegados, mediante la Junta Directiva con su comité veedor, pone en venta sus instalaciones ubicadas en la vereda Berganzo, en el mejor sector de crecimiento urbanístico de Tocancipá. Lote de 355 metros cuadrados con 768 metros cuadrados de área construida, que consta de semisótano adecuado para zona comercial, primer, segundo piso y terraza. Todo esto a un precio espectacular. Encuéntranos en la vereda Berganzo, sector Gómez, lote 2, o contáctanos al 314-294-1718 o al 315-528-5229. Aprovecha esta gran oferta. APT Telecomunicaciones, empresa 100% tocancipeña. Apoya lo nuestro, crecemos contigo. Ofrecemos combo Internet más televisión desde 55,000 pesos, 8 megas, 20 megas, 50 megas, la mejor calidad al mejor costo, Internet ilimitado, fibra 100% al hogar, velocidad simétrica, televisión por solo 24,000 pesos, 56 canales más 7 canales decodificados, beneficios por ser asociados, convenio con el Centro Vacacional Mirador del Sumapaz, canal comunitario, solución técnica eficaz, instalación sin costo por traer referidos, diferentes medios de pago. Estamos ubicados en la vereda Berganzo, sector Gómez, lote número 2, Tocancipá, Cundinamarca. Comunícate con nosotros al 310-240-3002 o al 310-323-5974. Encuéntranos en Facebook como APT Telecomunicaciones. Instagram, @APT Telecomunicaciones. Empresa 100% tocancipeña. Apoya lo nuestro, crecemos contigo. ¿Estás viendo? A la luz pública. Gracias por seguir con nosotros aquí en A la Luz Pública, hablando de este tema ambiental fundamental para los tocancipeños y para toda la región y el país. Doctor, hablemos de sentencia de Río Bogotá, porque pues yo creo que eso es
digamos, algo muy importante para las comunidades de Tocancipá? Bueno, el tema de la sentencia es fundamental, toda vez que se mueve como en tres dimensiones. La primera es que existe una obligación, que es la sentencia del Consejo de Estado del Río Bogotá, digamos, eso se hace y se hace, no hay opción de no cumplirla. La otra es que realmente, y hay que reconocerlo, nosotros generamos, nosotros no como municipio, sino como cuenca, generamos un impacto sobre el río. ¿Sí? Y el otro aspecto tiene que ver con el desarrollo social. Digamos, si bien existen los municipios, si bien existe una serie de desarrollos, hay unas zonas que tienen mayor desarrollo que otras. Por ejemplo, la sabana centro de Bogotá es una sabana que concentra gran cantidad de poblaciones, gran cantidad de gente que viene de la costa, que viene de Nariño, que viene del valle, que viene de los llanos, que viene de muchas partes del país, y que obviamente pues va a tener una vivienda, va a consumir unos recursos, va a generar unos vertimientos, va a requerir unos transportes, va a requerir mil cosas y siempre va a generar un impacto. Entonces, digamos que esa realidad social no podemos desconocerla. Entonces nos vemos como en esas tres dimensiones. Y en ese orden de ideas, Tocancipá, afortunadamente, desde el año 2014, que me correspondió recibir la obligación de la sentencia, pues empezó a hacer un ejercicio muy juicioso, muy riguroso y bastante aplicado. Así las cosas, de esas 22 órdenes que tiene la sentencia para los municipios, por lo menos Tocancipá, porque Villapizón tiene más, todas las que tiene Curtiembres, se han venido cumpliendo. Digamos, de una u otra manera se han venido haciendo cosas, se han venido ajustando los procesos, se han venido modificando los temas. Por ejemplo, para citar un tema, el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado. Ese Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado lo construimos en su momento, ¿sí? Como una respuesta a las obligaciones de la sentencia. Para hablar de otra cosa, el PEGIRS, que es el Plan de Manejo Integral de Recursos de Residuos Sólidos, lo ajustamos en su momento. Digamos que hemos venido cumpliendo con ese tipo de temas. El caso de los humedales, que en su momento para el año 2012, 2014, 2015 planteaba, y aún pues por lo menos documentario plantea 9 humedales, pues también se hizo un trabajo interesantísimo a través del informe 358 del año 2015 de la CAR. Ya finalmente se concluye, digamos, es la conclusión de todo lo que se hizo en ese momento. Digamos, se recorrió el territorio, se reconoció los humedales y en este momento ya se está patentando para un nuevo POT los humedales que son. Digamos, después de dilucidar y depurar y corregir, digamos, ya se tiene mayor claridad. Y así con las quebradas. Entonces, digamos que de una u otra manera el Tocancipá ha venido haciendo el ejercicio, particularmente en temas de servicios públicos, que donde tiene pues kilómetros. Tengo entendido que, por ejemplo, para alcantarillado tiene más de 90 kilómetros solo alcantarillado. Entonces es significativo. Así Tocancipá pues ha venido realizando, invirtiendo, haciendo, y para el año 2019, por citar solamente algún ejemplo, las inversiones públicas que se han hecho a través de contratación, plenamente evidenciadas y certificadas, digamos, que se pueden cotejar con el SECOP, pues ascienden a más de 100.000 millones de pesos. Entonces Tocancipá, a diferencia de muchos otros municipios de categoría sexta, municipios relativamente escasos de recursos, pues ha sido corresponsable, ha sido juicioso y ha hecho las obras. Nuestras diferencias presupuestarias son significativas. Si bien para el año pasado Tocancipá contaba con 165.000 millones de pesos de presupuesto, nuestro vecino que se encuentra aquí a unos pocos kilómetros en el norte de Nemocón solamente contaba con 4.500 millones de pesos. Entonces, en esa misma proporción los municipios pueden responder a las obligaciones de la sentencia y pueden, digamos, atender las obligaciones que le corresponden con la sentencia. Entonces, afortunadamente Tocancipá ha tenido esa cualidad. ¿Qué pasa, doctor, cuando de pronto en la región los otros municipios no cumplen esos compromisos que finalmente terminan afectando pues a todos los municipios de la cuenca? Bueno, ese es un tema bien complicado, porque si bien la ley establece dos parámetros rigurosos, porque eso está establecido por la ley, es que si existe una sentencia y hay un fallo y no se cumple, pues sencillamente eso tiene unas multas significativas y hasta cárcel puede tener para las personas que lo hagan. Entonces hay muchos desacatos en este momento, digamos, por parte de la magistrada Nelly Villamizar, quien es la que vigila como juez el cumplimiento de la sentencia, y hay muchos desacatos para diversos municipios. Entonces, digamos, se ha incurrido en el proceso administrativo de documentar lo que pasa, pero la pregunta es, bueno, ¿y la corrección de esto hasta cuándo? Digamos que el fallo obliga, el fallo conmina, pero de todas maneras no necesariamente se cuenta con los recursos. La misma sentencia plantea la constitución y la elaboración de un fondo económico para el financiamiento de la sentencia, fondo que hasta la fecha pues no existe. Entonces los municipios
vienen haciendo, muchos municipios vienen haciendo su ejercicio, su esfuerzo y vienen pues sembrando los árboles y comprando los predios y protegiendo las quebradas y haciendo todo lo posible desde el punto de vista de los servicios públicos, pero aún se requieren recursos para que esto sea plenamente corregido. Lo que sí hay que destacar, y en eso venimos desde tiempos lejanos diciendo, es que estos 46 municipios pues generan solamente el 10% de la contaminación, el 90% de la contaminación se la da del distrito capital de Bogotá al río Bogotá. Es por eso que en Tocancipá es factible encontrar peces, es factible encontrar truchas, carpas, guapuchas, cangrejos, camarones rojos y una serie de biodiversidad importantísima que denota y demuestra que el río, si bien puede tener metales pesados, si bien puede tener las aguas aquí de nuestros amigos de Cachancipá, que en buena proporción llegan al río Bogotá desde el Roble del Sur y el Roble del Norte, si bien a pesar de todas las deficiencias y todos los problemas, pues tenemos vida en el río y eso significa que el río está vivo. Si el río no estuviese vivo, Tocancipá no procesaría 9 metros o 12 metros cúbicos por segundo en la planta de Tibito para vender a todos estos municipios de la Sabana y a Bogotá. Otro tema que siempre, pues, digamos, se ha llevado a cabo en el tema ambiental es el tema de la pedagogía, más pues con las nuevas generaciones en las instituciones educativas municipales. ¿Cómo va el tema de este proceso pedagógico, doctor? Y, digamos, ¿qué conciencia se ha logrado hablando de la población tocancipeña como tal? Bueno, digamos que la Secretaría de Ambiente, pues, tiempo atrás viene contando con un fuerte énfasis en la educación ambiental, lo que permite pues llegar a la diversidad de niveles de la sociedad. Puede ser desde los niños, la sociedad común, los escolares, o los adultos, o los industriales, o los mineros, digamos que son mecanismos y estrategias de aproximaciones que de una u otra manera llegan con la educación ambiental, ¿sí?, informal, digamos, no es una cátedra formal donde tenemos este tipo, digamos, de educación, sino es informal porque pues constituye una charla, una conferencia, un taller, un elemento muy básico, muy pedagógico, pero se llega. Hace unos años tenemos estadísticas significativas, en este momento digamos la situación se sigue manteniendo, y en la misma sentencia el Consejo de Estado plantea que los PRAES, que son esos planes de educación de las instituciones educativas, deben contar con un componente de manejo de residuos en las instituciones. Así las cosas es que vemos que Tocancipá el tema de residuos lo viene manejando muy bien. Hay que recordar nuestra campaña RAES que maneja toneladas de elementos contaminantes peligrosos, porque no es cualquier elemento. Una cosa es un plástico, que es un polipropileno, un polietileno, digamos una molécula diferente. Otra cosa es un mercurio, otra cosa es un plomo, otra cosa es un metal pesado que ya se sabe que si llega a las aguas o llega a un sistema o llega a una lechuga, pues sencillamente con el tiempo va a generar enfermedades, tumores y digamos otra serie de consecuencias negativas para una comunidad. Entonces digamos que esos programas son claves y estratégicos. Cuando alguien saca, por decir algo, un computador y lo tira a la basura, o una luminaria de tu tungsteno, y está generando un impacto ambiental significativo. Entonces este programa Únete pues se creó en su momento en el año 2012 y busca y pretende que todo este tipo de elementos que son inconspicuos, que son pequeños, que son invisibles, pero que sí generan un impacto gigantesco, pues realmente sean canalizados y corregidos. Entonces digamos que esos temas de educación, en términos de residuos, en términos de conservación de recursos, en temas de cambio climático, por ejemplo, en este momento se está haciendo mucho énfasis en temas de cambio climático, en temas de manejo de aguas, de cuidado de aguas, de humedales, de nacimiento de ríos, del río Bogotá, digamos, todos esos temas realmente prosperan. La verdad es que se requiere más, se necesita más. Se necesita que nuestros industriales se sintonicen más. Si bien hay muchos que se asocian y muchos, digamos, que se vinculan con campañas y con proyectos y nos ayudan a sembrar un árbol, o a descontaminar un humedal, o a recoger un residuo, muchos otros son indiferentes, ¿sí? Es curioso que a veces los que más consumen y producen elementos que contienen agua, que son los que más debería importarles el humedal, pues a veces son como los más reticentes. Pero digamos, ahí se está. Yo sí creería personalmente que debería existir localmente una norma, un acuerdo municipal que obligue que nuestra correspondencia con el ambiente y con el agua sea proporcional en la medida que la usemos. Yo no puedo estar generando 1,5 millones de vidas y ser indiferente con el agua. Yo no puedo estar generando unos vertimientos significativos y ser indiferente con el agua. Entonces creo que eso se necesita y de esa manera vamos generando una cultura. Normalmente la cultura ambiental en el sentido que el sol es amarillo y que normalmente el agua de los mares es azul y que las plantas son verdes, sino que va mucho más allá en el sentido de saber cuánto respiramos, cuánto comemos, cuánto orinamos, porque lo que orinamos resultamente es el agua que nos tomamos, y el agua que nos tomamos es la que viene del páramo, pasó por la quebrada, por el nacimiento, por el río, por el humedal y finalmente llegó a nuestro cuerpo. Digamos, es poder entender esa dinámica y saber que somos ambiente. Por eso
nuestro lema, que de años viene, somos ambientes, porque somos ambientes, hacemos parte de este sistema, no podemos ser indiferentes, sencillamente porque soy un ejecutivo y tengo una elegante presencia, estoy dirigiendo una empresa que me vende agua, y entonces el ambiente no me importa. Digo, vamos, que necesitamos ser coherentes, y en eso seguramente alguien sensato algún día generará alguna norma que nos obligue a todos a ser más responsables, más cuidadosos y más humanos con el medio ambiente y con los seres vivos. Precisamente hablando de esa sensatez y a veces que desconocemos tanto pues todos los temas ambientales, se ha hablado del calentamiento, y yo digo que aquí en Colombia hasta hace poquito, y de pronto pues muchísimos colombianos no sabemos a profundidad o no entendemos lo que sucede en temas ambientales. Se ha escuchado mucho de la ratificación del Acuerdo de Escazú. ¿Qué connotaciones tiene esto y qué significaciones, Doc? Bueno, en realidad pues son diferentes dimensiones. A veces nos movemos en una dimensión local como muy estrecha, y otras dimensiones que ya son un poco más regionales, otras que son de tipo nacional y otras que ya son de un esquema mucho más grande. Todas giran en torno a lo mismo, todas giran en torno a que debemos proteger el entorno, y esa protección del entorno tiene que ver con lo que acabo de decir hace unos segundos. El propósito de entender, conocer y saber que simplemente somos unas fichas temporales, que estamos aquí un tiempo, solamente un tiempo, ¿sí? Eso nos demuestra la historia, curiosamente, y lo que tiene probabilidad matemática 1 de que nadie dura eternamente en el mundo. Entonces somos unas fichas, y que esas fichas cumplen una función, y esa función puede ser positiva o negativa, y queremos minimizar ese impacto. Entonces lo que se busca con ese tipo de acuerdos, que ya son de una escala grande, es que realmente nos sintonicemos en ese mismo propósito. Son interesantes, son importantes, son necesarios, que se trabajan a esos niveles, pero también es necesario trabajar en los hogares, es necesario trabajar en las aulas escolares, es necesario trabajar en esos pequeños escenarios que son inmediatos. Tocancipá, independiente de tener a 600 hectáreas de minería, que para muchos les parece dramática, sin embargo desconocen que sus casas están hechas con minería, y que el celular que utilizan es hecho con minería, y que infinidad de la minería está en su vehículo, en mil cosas. Solamente queremos hacerlo bien, y en eso pues debe ser innegociable, hay que hacerlo bien, ¿sí? Hay que hacerlo correctamente. Ese que a veces es feo, pues es feo también en otros niveles, solamente que pues está pintado. Entonces necesitamos que cada proceso, que cada actividad se sintonice en la protección de los recursos naturales, en la protección del ser humano, en el sentido de cumplir con las normas y hacerlo bien. Tenemos que llegar a eso, pues nos tomará tiempo, pero Tocancipá, independiente de todo, a pesar de todo ese tipo de cosas, es un municipio ejemplar, es un municipio de referencia, es un municipio obviamente que no es perfecto, ¿sí? Porque nadie es perfecto, pero que hace muy bien las cosas, que hace unas inversiones significativas, y que puede perfectamente demostrar que lo está haciendo y pretende hacer bien. Entonces creo que nuestros vecinos aquí del norte, por no mencionar nombres, o nuestros vecinos del otro lado, o del otro lado, o del otro lado, o del otro lado, podrían aprender mucho, y esa es también como la invitación, digamos, conocer Tocancipá, ver qué se puede sacar positivo de acá, ver qué se puede llevar. En su momento lo hicimos, por ejemplo, para citar solamente un tema, el caso de las campañas Únete, que Tocancipá las donó a la Corporación CAR, y la Corporación CAR las volvió una política de ellos, la llevó a todos los municipios de la cuenca. Entonces, ese tipo de experiencias, de conocimientos, sería interesante que nuestros vecinos y nuestros demás conciudadanos lo aprendiesen, lo positivo, y lo llevasen, lo replicasen, porque de esa manera estamos constituyendo el ambiente, estamos protegiendo el río, estamos protegiendo todo el tema ambiental. Bueno, los minutos que nos quedan, y aunque pues digamos toda la información que nos da el doctor Jorge Sarmiento es una reflexión y es una invitación precisamente a concienciarnos de la importancia del medio ambiente, un mensaje final, doctor, para nuestra población y los televidentes de APT Telecomunicaciones y a la luz pública. Bueno, finalmente recordarles que es necesario que nos vinculemos, que nos asociemos, que nos vinculemos, que nos relacionemos con el ambiente. En la medida que lo conozcamos, en la medida que lo entendamos, porque es necesario entenderlo, seguramente vamos a comprender que somos esa ficha. Y si entendemos eso, vamos a tener un mejor comportamiento, una mejor responsabilidad, una manera de compensar lo que hemos dañado, de lo que hemos emitido, de lo que hemos generado, y una forma final de compensar y equilibrar esto. Si esto no se logra, nuestra curva de desorden, nuestra curva de calentamiento y nuestra curva, digamos, de entropía, pues va a seguir aumentando y va a ser cada día peor. Bueno, un agradecimiento muy especial al doctor Jorge Sarmiento por habernos acompañado en la tarde de hoy, y un agradecimiento a ustedes. Nosotros nos vemos en otro A la Luz Pública. Mil gracias.
importantes de los hijos. Estás viendo APT, creando para ti.